Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Telesur? Bienvenidos a Somos, la ventana cultural que visibiliza el patrimonio, la identidad de nuestros pueblos de América y el mundo. Soy María Antonieta Peña, en nombre de todo el equipo los abrazamos y le damos la más cordial bienvenida a esta edición de Somos y los invito de inmediato a revisar lo que hemos preparado para ustedes en esta edición de Somos de hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. En Venezuela, representantes culturales de los 120 integrantes del Movimiento de Países No Alineados, MOAL, participan en el Seminario sobre Derechos Humanos y Diversidad Cultural. Cuba y Latinoamérica despiden al eminente intelectual, escritor y filósofo Roberto Fernández Retamar, presidente de la Casa de las Américas. Esto y mucho más hoy en Somos. Es parte de lo que revisaremos hoy en esta edición de Somos. Ustedes recuerden que estamos a través de las redes sociales, @SomosTelesur, @MariaPTelesur, Instagram y Twitter. Por allí nos encontramos, hacemos una breve pausa y regresamos para contarles más sobre la cultura de nuestra América y el mundo. Iniciamos nuestro recorrido cultural en Venezuela. Este domingo 21 representantes culturales de los 120 integrantes del Movimiento de Países No Alineados, MOAL, participaron en el Seminario sobre Derechos Humanos y Diversidad Cultural en la Sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño en Caracas. Con asistencia de autoridades nacionales y voceros de la UNESCO, se desarrolló este seminario en el que se resaltó el valor del libertador Simón Bolívar como principal descolonizador y luchador contra el flagelo cultural, además de difundirse un balance sobre los logros que ha obtenido el país suramericano en materia cultural, pese a los diversos ataques a los que ha sido sometido. Varios de ellos son el recorrido por diversos estados del país, de la Feria Internacional del Libro, el exitoso desarrollo del Festival Internacional de Teatro de Caracas, la entrega de millones de textos escolares gratuitos y computadoras portátiles canaimitas a estudiantes, así como el respaldo al cultor popular y las manifestaciones tradicionales de la región. Villegas, el ministro de Cultura venezolano, destacó que los derechos humanos están relacionados con la diversidad cultural y en Venezuela el gobierno bolivariano ha reivindicado la cultura propia que antes estaba excluida e invisibilizada. Repudió las mal llamadas sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos e indicó que la cultura venezolana no está sujeta a sanciones y que somos un pueblo diverso y revolucionario con conciencia colectiva y fuerza de ideas en la cultura popular. Y de Venezuela revisamos Argentina. El sociólogo y escritor argentino Atilio Borón realizará la presentación del libro Hechicero de la tribu, Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina. Este lunes 22 de julio a las 5 de la tarde, hora de Argentina, en el Faro de la Memoria en Mar del Plata. Atilio Borón, a través del libro El Hechicero de la tribu, Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina, nos trae desde su perspectiva una mirada hacia Mario Vargas Llosa como una figura afín a la doctrina neoliberal y a sus beneficiarios tras la fama de pertenecer al boom latinoamericano y de relacionarse con importantes pensadores del medio crítico. De esta forma, Borón desmonta el discurso del novelista peruano para mostrar con ejemplos sólidos un modo de análisis intelectual que no retrocede ante los reflectores, como el mismo libro lo afirma. Esta presentación será esta tarde de este 22 de julio en Mar del Plata a las 5 de la tarde. Así seguimos ahora hablando de México. Las fiestas de la Guelaguetza, mejor conocidas como las fiestas de los lunes del cerro, se está llevando a cabo en la ciudad de Oaxaca, en México, como es acostumbrado cada mes de julio. Es una de las celebraciones más concurridas de ese país y el festival étnico más grande de Latinoamérica, del arte, la cultura, la música y la gastronomía. Los orígenes de la Guelaguetza se remontan a la época prehispánica y están relacionados con el culto a la deidad del maíz. Guelaguetza es una palabra en lengua zapoteca que significa ofrenda o presente. En una forma amplia, es un acto generoso de dar cuando la ocasión se presenta y que siempre será correspondido por aquel que recibió. Más de 60 delegaciones de 8 regiones y 16 grupos étnicos del Estado mostrarán la riqueza de sus tradiciones y cultura a través de danzas, artesanías, música, trajes típicos y lengua a los visitantes nacionales y extranjeros. Esta edición 87 de la fiesta multicultural se estará celebrando hasta el próximo 29 de julio. La fiesta de la Guelaguetza,
una de las celebraciones más multitudinarias de México. Colorida, hermosísima. Y de México revisamos de inmediato lo que ocurre en Damasco. Comenzó este lunes la Semana de la Cultura Venezolana, organizada por el Ministerio Sirio Pertinente y la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la capital siria. La jornada cultural incluye el Festival del Cine Venezolano y una exposición de pinturas de arte plástico de esta nación sudamericana. Como una muestra de los lazos de hermandad entre ambas naciones, los organizadores afirmaron que la Semana Cultural se organiza en medio de difíciles circunstancias, ya que Siria y Venezuela están involucrados en una guerra compleja de varios frentes y ambas naciones comparten un destino común y aspiran a un mundo más humano, donde se consoliden las culturas de hermandad e igualdad entre los pueblos. La exposición abarca copias de 41 pinturas de 34 pintores venezolanos y reflejan el rico legado pictórico dejado por los artistas plásticos de diferentes épocas como memoria histórica de Venezuela. De esta manera, Siria celebra la Semana de la Cultura Venezolana en Damasco. Mucho que aportar de ambos países. Así establecemos una pausa en Somos. Estamos de vuelta en tan solo segundos. No se vayan para contarles más acerca de la cultura del campo. Estamos de vuelta en Somos. Les contamos el pasado sábado 20 de julio se despidió de este plano el poeta, ensayista, promotor cultural Roberto Fernández Retamar, presidente de la Casa de las Américas desde 1986, institución ícono de la resistencia cultural de la mayor de las Antillas. Cuba y toda Latinoamérica despiden al eminente intelectual, escritor y filósofo quien puso a disposición de los hombres lo que tenía de inteligencia y entregó lo que tenía de coraje. Repasemos parte de la vida del inolvidable Roberto Fernández Retamar a continuación. Roberto Fernández Retamar nació en La Habana el 9 de junio de 1930. En 1954 se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad de esta capital. Posteriormente fue jefe de información de la revista Alba, para la cual entrevistó a Ernest Hemingway. Además colaboró en la reconocida revista Orígenes, que marcó época en el quehacer intelectual de la isla. En 1958, durante la dictadura de Fulgencio Batista, Retamar integró el movimiento de resistencia cívica y publicó en la prensa clandestina. Tras el triunfo de la revolución, dirigió la Nueva Revista Cubana y fue consejero cultural de Cuba en Francia. Se desempeñó como secretario de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Dirigió hasta 1964, junto con Nicolás Guillén, Alejo Carpentier y José Rodríguez Feo, la revista Unión. En 1965 empezó a dirigir la revista de la Casa de las Américas, institución que además presidió desde 1986. Fundó en 1977 y dirigió hasta 1986 el Centro de Estudios Martianos. Perteneció a los consejos de redacción de varias publicaciones en América y Europa. Desde 1995 fue miembro de la Academia Cubana de la Lengua, que dirigió entre 2008 y 2012, y miembro correspondiente de la Real Academia Española. También fue profesor de letras de la Universidad de La Habana. La profunda obra literaria de Retamar incluye libros en prosa y versos que han sido traducidos a numerosos idiomas y publicados en decenas de países. Sus poemas y ensayos aparecen en antologías y volúmenes colectivos de todo el mundo. Fue un estudioso incansable de la obra del más universal de los cubanos, José Martí. Escribió textos para cine y su vida y obra aparecen reflejadas en documentales. Su ensayo Calibán, publicado en 1971, está considerado como una de las reflexiones más penetrantes de la identidad latinoamericana, referente de la cultura anticolonial y antihegemónica. Retamar prologó y compiló libros de autores tan destacados como José Martí, Mario Benedetti, Fayad Hamis, Ernesto Che Guevara, Pablo Neruda, Fernando Ortiz, César Vallejo, Jorge Luis Borges, Juan Marinello y José Antonio Portuondo, entre otros.
Su destino estuvo indisolublemente ligado a Casa de las Américas, pues durante décadas dirigió una de las más respetadas instituciones culturales de Cuba y el mundo. Por su trayectoria, obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1989 y el Premio Nacional de Ciencias Sociales en 2012, entre muchas otras condecoraciones a nivel nacional e internacional. Fue miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba. Un día, como todos los días de esta vida, no pido nada mejor, no quiero nada mejor, hasta que llegue el día de la muerte. Ahora hagamos un breve recorrido por una de las instituciones más emblemáticas y coyunturales de Latinoamérica y el mundo, la Casa de las Américas, creada luego del triunfo de la Revolución Cubana y símbolo de resistencia cultural. Desde Telesur conversamos con el escritor Roberto Fernández Retamar a propósito de los 60 años de la Casa de las Américas. Veamos los detalles en la siguiente historia. Camino al mar y andando por uno de los paseos más espléndidos de La Habana, la Avenida de los Presidentes, se llega a este edificio estilo Art Deco construido en los años 40, la Casa de las Américas. Esta emblemática institución cultural latinoamericana que desde hace 6 décadas contribuye a emancipar, integrar, salvar y difundir las obras de los artistas de los pueblos del sur. Fue creada pensando en la necesidad de que se multiplicaran las voces del arte, las voces de la poesía, las voces de la canción, inclusive las voces de todos los sueños y sobre todo del sentido de la liberación. Yo llevo una casa que es como una brasa viva del amor. Esta casa tiene la misma edad de la Revolución. Nació apenas 4 meses después del triunfo. Es una casa leyenda, habitada por sueños de integración y libertad, por los sueños de un país y de esta mujer. La casa tuvo un privilegio inmenso, que fue ser creada y presidida durante 20 años por la compañera Aide Santamaría. Aide es una figura deslumbrante y marcó a fuego para siempre la Casa de las Américas. Me hubiera gustado mucho que hubiera podido vivir para ver la celebración de los 60 años, pero nosotros la consideramos viva entre nosotros. Para celebrar las 6 décadas de existencia de Casa de las Américas, el cantautor Silvio Rodríguez le dedicó este concierto de su gira interminable. Un torrencial aguacero hizo inolvidable la velada. El surgimiento de mi generación de trovadores tuvo mucho que ver con el edificio, pero sobre todo con la gente que le dio vida, que animó, que hizo posible, que fundó y que echó adelante este proyecto, esta idea latinoamericanista de la cultura martiana, profundamente martiana. Y es imposible que no me refiera a su fundadora, Aide Santamaría. Es una de las heroínas del Moncada, pero también ha sido una heroína de la cultura y una heroína de la humanidad, de esta revolución. Cuando todos los gobiernos de la América Latina, con la excepción de México, rompieron relaciones con esta isla, la Casa de las Américas contribuyó a impedir el aislamiento de Cuba. Cuando la Casa de las Américas cumplió 20 años, Aide Santamaría, su fundadora, invitó a caminar por ella. Hoy, 40 años después, descubrimos que su impronta está por todas partes. La casa está viva a pesar de su edad. Es un monumento al arte, un monumento a la literatura, un monumento a la solidaridad internacional, un monumento, yo te diría, si pudiera comparar con algo, es como una ventana abierta, muy luminosa, para toda la juventud que hoy emerge,
60 años después, siguen aquí la serie sobre el Che de diferentes artistas latinoamericanos. La arpillera inconclusa de Violeta Parra, el dibujo dedicado a la casa de Mariano Rodríguez y el Martí de Abela. Sin embargo, la Casa de las Américas se resiste a envejecer. Que al cumplir 60 años, la casa tiene la alegría y el privilegio de tener entre sus trabajadores gente muy joven, sumamente joven, muchos de ellos muy brillantes, que llevarán adelante el proyecto hermoso de la Casa de las Américas. Yo me siento muy feliz porque al llegar al final de mis días sé que la Casa de las Américas pervivirá tanto como perviven estos jóvenes, y después de ellos vendrán otros jóvenes y otros, y la Casa de las Américas, como la Revolución Cubana que la creó, persistirá como un hecho realmente hermoso. Asegura el presidente de la Casa de las Américas, el poeta Roberto Fernández Retamar, que los jóvenes de esta casa leyenda han sido tocados sin dudas por el hechizo de una mujer como Aide Santa María, su fundadora. Fabiola López, Telesur, La Habana. Repasábamos un trabajo especial realizado desde Telesur en La Habana, Cuba, a propósito del aniversario número 60 de la Casa de las Américas, institución coyuntural importante en la resistencia cultural para el mundo, y retomábamos esas hermosas palabras del poeta Roberto Fernández Retamar. Yo me siento muy feliz porque al llegar al final de mis días sé que la Casa de las Américas pervivirá tanto como estos jóvenes, y vendrán otros y otros, y la Casa de las Américas, como la Revolución Cubana, persistirá como un hecho realmente hermoso. Ahora mismo se hacen eternas sus palabras. Hacemos de esta manera una pausa en Somos. Estamos de vuelta con más información acá en Somos, su programa cultural. Felices normales, esos seres extraños. Los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida. Los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más, los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos, los rintintín y sus secuaces, los que, cómo no, por aquí, los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballeros ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles. Veíamos al gran Roberto Fernández Retamar. Ahora mismo revisamos manifestaciones de duelo y solidaridad con familiares y con Cuba que se hicieron presentes desde el momento en que se informó sobre el fallecimiento del insigne escritor y promotor cultural Roberto Fernández Retamar. Revisemos a continuación parte de estas manifestaciones. Escuchemos a Pablo Rodríguez, Premio Nacional de Ciencias Sociales, director de la edición crítica de las obras completas de José Martí. Roberto no solo fue uno de los grandes escritores de Cuba y de Hispanoamérica, desde la poesía, desde el ensayo, sino también yo diría que un gran pensador. Toda su obra ensayística cabe perfectamente, puede ser calificada perfectamente como la obra de un gran pensador. Ahí están sus ensayos sobre la identidad continental, que son importantísimos, particularmente sus estudios sobre Martí, que abrieron caminos realmente notables por darnos el alcance universal. Parte de las manifestaciones de solidaridad. Ahora vemos @Casa de las Américas, es justamente la red social de la Casa de las Américas. Esta tarde murió a los 89 años de edad el poeta y ensayista Roberto Fernández Retamar, presidente de la Casa de las Américas. Hizo su parte llegando al momento. Al final declaró que volvería a empezar si lo dejarían. Casa de las Américas, adiós poeta. Así se manifestaron desde el primer momento la institución, la Casa de las Américas, el día sábado. Ahora revisemos de inmediato otra persona que también se manifestó con el profesor y el Premio Nacional de Literatura. Ella es Nancy Morijón, poetisa, Premio Nacional de Literatura también. Fue un traductor, un ensayista, el hombre que abrió y que creó toda una percepción de nuestra lengua, la lengua castellana. Yo siempre digo que él dio un nombre y un apellido a la lengua.
y que nos enseñó a tener conciencia de lo que somos sin perder el sentido del humor que nos caracteriza. También revisamos la cuenta @AbelPrieto11. Perdimos a uno de los mayores poetas y pensadores de nuestra América y del mundo. Roberto Fernández Retamar nos deja una obra excepcional centrada en la descolonización y el antiimperialismo. Un abrazo muy fuerte a su hija Lady, al resto de su familia, al equipo de la Casa de las Américas. Retamar fue de los hombres de esos altos quilates que pocas veces se alcanzan. Yo creo que deja además una obra, una huella que para todos nosotros se convierte en fundamental. Lo fue para mi generación. Nosotros nos formamos con la generación de Retamar. Fue un maestro para nosotros. Creo que seguirá siendo el maestro que necesitan las nuevas generaciones. Creo que su obra da una fuerza, una vitalidad. Es Calibán de real. También revisamos a Evo Morales Ayma, el presidente de Bolivia, @EvoEsPueblo. Nuestras luchas, nuestras revoluciones no son nada sin el apoyo de la cultura. Enviamos nuestras condolencias al pueblo cubano y familiares de Roberto Fernández Retamar. Nos quedan sus ideas que inspiran el rumbo de los pueblos libres que mantienen vivo su legado de resistencia. Así también se manifestó el presidente de Bolivia. Alejandra Frausto, Ale Fraustro en Twitter: ayer murió el gran intelectual cubano Roberto Fernández Retamar, presidente de la Casa de las Américas. Recuerdo con sus versos: echan abajo muros que nunca debieron existir y levantan o refuerzan otros que no deben existir tampoco. Y un día serán a su vez bajados con estruendo. Esto es parte de las reacciones en la red social Twitter respecto al fallecimiento del poeta, escritor e insigne promotor cultural Roberto Fernández Retamar, quien falleció a los 89 años el pasado sábado en La Habana, Cuba. Nos vamos desde Somos, pero queremos dejarlos con este video justamente de Silvio Rodríguez y Roberto Fernández Retamar, recitando con las mismas manos, realizado el viernes 22 de mayo del año 2009 en la Sala Che Guevara de la Casa de las Américas. Los dejamos con esto, cuídense mucho. Recuerden que estamos en las redes sociales, @SomosTelesur. Hasta pronto. Que me haya invitado. Si de pronto Roberto lee algo ahí que, en fin, no nos vamos a poner bravos tampoco. Bueno, yo le agradezco mucho a Silvio que me haya invitado a compartir en este acto, porque es la primera vez en 44 años ininterrumpidos que trabajo en la Casa de las Américas que hago una lectura de poemas aquí. Así que Silvio es el culpable de eso. Felices los normales. Este poema está dedicado a la gran pintora hoy desaparecida, Antonia Eiris. Felices los normales, esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más, los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos, los rintintín secuaces, los que, cómo no, por aquí, los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballeros ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles. Felices las aves, el estiércol, las piedras. Pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres y más delincuentes que sus hijos y más devorados por amores calcinantes, que les dejen su sitio en el infierno y basta.
alas de colibríes. Se admiten tarados enfermos, gordos sin amor, tullidos, enanos, vampiros y días sin sol. Hoy quiero patrocinar el cantor desahuciado, esa crítica masa de Dios que no es pos ni moderna. Se admiten proscritos rabiosos, pueblos sin hogar, desaparecidos, deudores del Banco Mundial. Por una calle descascarada, por una mano bien apretada,